Yancy Anabel Lemus, de Yule. Grábate ese nombre porque acaba de ser condenada a 10 años y 6 meses de prisión. Y porque detrás de ese nombre hay una historia que muy poca gente conoce completa. No era una mujer cualquiera. Está perfilada por las autoridades como pandillera del barrio 18 Revolucionarios, de la cancha Los Ángeles, tribu Apopa. Y en abril de 2022 entró caminando tranquila a un negocio del distrito de Apopa, San Salvador Oeste, sin arma, sin escoltas, sin tatuajes a la vista, sin nada que la delatara. Se acercó al mostrador, esperó a que no hubiera nadie escuchando, y le exigió al dueño una fuerte suma de dinero, advirtiéndole que detrás de ella estaba el respaldo del barrio 18. Ese hombre no tuvo que pensarlo 2 veces para entender lo que significaba negarse, y lo que hizo a continuación y lo que hizo semanas después es exactamente lo que terminó destruyendo a esa mujer. Lo que vas a escuchar hoy es la reconstrucción completa de cómo cayó, paso por paso, porque la forma en la que fue detenida es muchísimo más impresionante de lo que alcanzaron a contar los titulares. Antes de seguir, y esto ayuda muchísimo al canal, si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal porque casos como este casi nunca se cuentan enteros. Aquí no vas a escuchar un resumen de 30 segundos. Vas a escuchar qué le exigió exactamente a la víctima, cuánto dinero llegó a sacarle, cuántas veces volvió por más, cómo un comerciante completamente solo se atrevió a hacer lo que casi nadie se atreve a hacer en este país, y cómo esa sola decisión terminó llevándola frente al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. Para entender el peso real de este caso, hay que entender el territorio. Apopa, durante años, uno de los distritos más golpeados de toda el área metropolitana de San Salvador, un lugar donde nadie necesitaba que le explicaran nada 2 veces, porque todo el mundo conocía a alguien que ya estaba pagando, a alguien que se había negado y a alguien que un día simplemente dejó de aparecer. Y dentro de ese territorio operaba una estructura con nombre, apellido y organigrama, el barrio 18 Revolucionarios. Tribu Apopa repartida en canchas que funcionaban como sucursales de una empresa. Cada cancha tenía su zona, su gente, su palabrero y su lista de negocios. Y una de esas canchas era la cancha Los Ángeles, exactamente la misma a la que las autoridades terminarían vinculando a Yancy Anabel Lemus de Jule. Y ese detalle, aparentemente menor, es el que después lo cambiaría absolutamente todo. Abril de 2022. Un día normal, un negocio normal, un comerciante normal, un hombre que llevaba años levantándose de madrugada, abriendo su local, atendiendo a la misma gente del barrio, sacando adelante a su familia con lo poco que dejaba el día. No tenía enemigos, no tenía deudas raras, no estaba metido en nada. Y esa mañana, cuando aquella mujer entró y se quedó parada frente al mostrador, él pensó que era una clienta más. La atendió. Le habló normal. Hasta que ella miró hacia la puerta, comprobó que no hubiera nadie más adentro, y bajó la voz. Lo que le dijo a continuación, ese hombre no lo olvidaría jamás, y lo repetiría años después, palabra por palabra, frente a un tribunal. Le exigió dinero, una cantidad alta, muy alta para un negocio de ese tamaño. Y cuando el comerciante intentó reaccionar, cuando intentó decir que no tenía esa cantidad, que era imposible, que apenas le alcanzaba para sobrevivir, ella le soltó la frase que en El Salvador funcionaba mejor que cualquier pistola, que ella venía respaldada por el barrio 18. Y ahí se acabó la conversación, porque en Apopa, en abril de 2022, esa frase no era una amenaza vacía, era una sentencia, era la diferencia entre abrir el negocio al día siguiente o no volver a abrirlo nunca. Pero lo que esa mujer le dijo después, cuando ya lo tenía acorralado, fue mucho peor que cualquier amenaza de muerte, y es la parte que casi nadie conoce de este caso. El comerciante no durmió esa noche. Hizo lo que hacen miles de personas en su situación: calcular cuánto tenía, cuánto podía juntar, a quién podía pedirle prestado, sin tener que explicar para qué. Porque cuando te ponen la renta en El Salvador, no solo te quitan el dinero, te quitan la posibilidad de contarlo. No podés decirle a tu familia sin ponerlos en riesgo. No podés decirle a tus clientes. No podés decirle a tus vecinos, porque no sabes cuál de ellos va a repetirlo en la esquina equivocada. Ese hombre pasó la noche entera dándole vueltas y llegó a la única conclusión posible en ese momento: pagar. Reunió una parte de lo exigido
y al día siguiente se lo entregó. Pensó, como piensan todos, que con eso se acababa. No se acabó, porque la extorsión nunca funciona así. Una semana después, ella volvió, y el comerciante entregó el resto del dinero exigido. Ese segundo pago es la parte que a mucha gente se le escapa, y es justamente la más importante de toda esta historia. Porque ese día, ese hombre entendió algo que le cambió la vida. Esto no tenía final. No era una cuota, no era un cobro. Era el principio de una relación que iba a durar hasta que él se quebrara, hasta que cerrara el negocio, o hasta que un día no pudiera pagar y entonces vinieran a cobrarle de otra forma. Y fue exactamente en ese momento cuando ese comerciante tomó la decisión más peligrosa de toda su vida. Denunciar en Apopa, en 2022, contra alguien vinculada a la estructura que controlaba la zona donde él trabajaba todos los días. Piensa por un segundo lo que eso significa. Ese hombre no tenía protección, no tenía contactos, no tenía forma de mudarse, ni de cerrar el negocio y desaparecer. Iba a seguir habiendo el mismo local, en la misma calle, en el mismo barrio, mientras una investigación avanzaba a sus espaldas. Si algo se filtraba, si alguien hablaba de más, si el proceso se demoraba demasiado, el que pagaba las consecuencias era él. Y aún así caminó hasta la sede correspondiente e interpuso la denuncia. Ese acto, ese único acto de un hombre común, es literalmente la razón por la que hoy existe una sentencia. Y ahí empezó la parte que casi nadie ve, porque una denuncia sola no condena a nadie. La Fiscalía General de la República tuvo que construir el caso desde cero. Fechas exactas, montos exactos, reconstrucción de cada encuentro, en qué momento llegó, qué dijo, cómo lo dijo, cuánto pidió, cuánto se entregó, dónde se entregó. ¿Quién más pudo haberla visto? Los investigadores tuvieron que convertir el testimonio aterrorizado de un comerciante en algo que resistiera a un abogado defensor dentro de una sala de juicio. Y para eso necesitaban algo mucho más difícil que un testimonio. Necesitaban demostrar que aquella mujer no era una oportunista cualquiera, sino que efectivamente pertenecía a la estructura que decía representar. Ese fue el trabajo más silencioso y más determinante de toda la investigación. Perfilarla, ubicarla, cruzar información. Establecer que Yancy Anabel Lemus de Jule aparecía vinculada al barrio 18 Revolucionarios, específicamente a la cancha Los Ángeles dentro de la tribu Apopa. Y ese dato lo cambia absolutamente todo, porque transforma el caso. Ya no era una mujer amenazando con un nombre que no le correspondía. Era una integrante de la estructura cobrando renta en el territorio de su propia estructura. Eso convierte la extorsión en extorsión agravada. Eso multiplica los años. Y eso además abre una segunda puerta judicial que ella todavía tiene abierta hoy, porque este caso no fue el único proceso que se le vino encima. La detención llegó, y llegó por donde ella menos lo esperaba, por el único hombre que ella creía que jamás iba a hablar. Porque ese es el cálculo que hacen todos los extorsionistas, sin excepción. Escogen negocios pequeños, escogen gente con familia, escogen a quien tiene demasiado que perder. Escogen precisamente al que creen que se va a quedar callado por el resto de su vida. Y esa mujer hizo ese cálculo en abril de 2022, frente a un mostrador mirando a los ojos a un comerciante asustado, y se equivocó. Se equivocó de una forma tan absoluta que ese error terminó costándole más de una década de su vida. Después vino el proceso judicial. La representación fiscal llevó al tribunal prueba documental, prueba pericial y prueba testimonial. Todo lo que habían construido durante meses puesto sobre la mesa, y el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador la declaró culpable de extorsión agravada, imponiéndole 10 años y 6 meses de prisión, más una responsabilidad civil de $2,000. Pero la condena no es el final de esta historia, ni de lejos, porque todavía enfrenta otro proceso penal por agrupaciones ilícitas por su vinculación con el barrio, 18 Revolucionarios. Y porque hay un detalle de aquel abril de 2022 que todavía no te he contado. Un detalle sobre lo que esa mujer usó realmente para doblegar al comerciante. Que no fue una pistola, no fue la pandilla, y no fue una amenaza de muerte. Fue algo mucho más cruel, y es la parte de este caso que te va a helar la sangre. Volvamos a ese mostrador. Abril de 2022. Un negocio pequeño en Apopa. Una mujer parada frente a un hombre
que ya había entendido que no iba a poder decirle que no. Hasta aquí la historia parece la misma de siempre. Llega la pandillera, exige la renta, menciona al barrio 18, el comerciante paga, miles de casos idénticos en este país. Pero este no fue uno de esos casos, porque cuando ese hombre reunió el valor suficiente para decirle que la cantidad era imposible, que no la tenía, que ni vendiendo todo el negocio la juntaba, ella no gritó, no amenazó con matarlo, no mencionó a nadie de la cancha. No hizo ninguna de las cosas que él esperaba escuchar. Solo lo miró fijamente, dejó pasar unos segundos que a él le parecieron eternos, y le dijo algo tan preciso, tan calculado y tan cruel, que ese hombre sintió cómo se le doblaban las piernas detrás del mostrador, porque ella no atacó su vida. Atacó lo único que ese hombre no podía proteger de ninguna manera. Le dijo que si no pagaba, iba a denunciar a su hijo, que iba a hacer que se lo llevaran detenido en el marco del régimen de excepción. Esa fue el arma. Ni una pistola, ni un puñal, ni una amenaza de muerte, ni un carro dando vueltas por su cuadra de madrugada. Una acusación. Un nombre entregado en el momento exacto en el que este país estaba realizando detenciones a una velocidad que nadie había visto jamás. Y entiende lo que eso significaba en abril de 2022, porque es la clave absoluta de este caso. Contra una amenaza de muerte, un comerciante todavía puede correr, esconderse, pedir ayuda. Contra esto no podía hacer absolutamente nada. Esa mujer no le puso una pistola en la cabeza, le puso encima el peso entero del Estado. Convirtió la principal herramienta contra las pandillas en su propio método de cobro. Y ese hombre entendió en cuestión de segundos que estaba completamente solo, porque la autoridad a la que debía acudir era exactamente la amenaza que le estaban poniendo en el cuello. Y ahora entiende lo que significa de verdad esta condena, porque no termina con ella entrando a una celda. Cuando cae la persona que cobraba la renta dentro de una cancha, no cae una pieza cualquiera, se abre un cráter en el centro mismo de la estructura. La cancha Los Ángeles, dentro de la tribu Apopa del barrio 18 Revolucionarios, funcionaba como funcionan todas. Territorio repartido, negocios asignados, rutas de cobro, gente designada para recoger el dinero y hacerlo subir. El cobrador es el corazón que bombea todo el sistema. Cuando ese corazón se detiene, la estructura entra en pánico, porque de golpe hay negocios que dejan de pagar. Hay dinero que ya no llega arriba, hay gente exigiendo explicaciones y hay una pregunta que empieza a correr como fuego por todo el sector. ¿Quién habló? Y esa pregunta, dentro de una pandilla, es la más peligrosa que existe, porque nunca se responde con palabras. Y lo que viene después de una caída, así es siempre lo mismo, y es brutal. La estructura tiene que decidir en cuestión de días si reemplaza a la pieza caída, si abandona el sector o si intenta recuperar el control por la fuerza. Reemplazarla significa mandar a alguien nuevo a cobrar en una zona que ya está bajo la lupa de la fiscalía. Es decir, mandarlo directo a una investigación abierta. Abandonar el sector significa perder el ingreso que sostenía a toda la clica. E intentar recuperar el control significa exponerse todavía más y arriesgarse a caer todos juntos. No hay salida buena, ninguna. Por eso una sola condena por extorsión pesa muchísimo más de lo que parece. No castiga un cobro, desmantela un sistema completo de cobros. Y ella no enfrenta solo esos 10 años y 6 meses, porque tiene otro proceso abierto por agrupaciones ilícitas. Primero la condenaron por lo que hizo. Ahora la van a procesar por lo que es. Pero para entender cómo esta mujer terminó siendo la que entraba a los negocios a cobrar, hay que responder una pregunta que casi nadie se ha hecho en todo este caso. ¿Por qué mandaban a una mujer y no a un pandillero? Y la respuesta es tan simple como escalofriante, porque funcionaba mejor, muchísimo mejor. Durante años las estructuras descubrieron algo que les daba una ventaja enorme sobre las autoridades. Una mujer entrando a un negocio no levanta absolutamente ninguna sospecha. No la para una patrulla. No la registran en un retén. No la marca ninguna cámara como sospechosa. Puede entrar, mirar, contar cuántos clientes hay, calcular cuánto vende ese local al día, fijarse en si el dinero va en caja o en una bolsa debajo del mostrador. Salir tranquila e informarlo todo en menos de 10 minutos. Y sobre todo, puede volver una y otra vez sin que nadie del barrio note nada raro, porque para el resto del mundo es simplemente una clienta más. En un territorio saturado de vigilancia, donde cualquier hombre joven parado en una esquina llamaba la atención de inmediato,
Ella era el arma perfecta, era invisible. Y por eso el papel del cobrador nunca fue un papel menor dentro de estas estructuras. Es exactamente lo contrario. El que cobra es la única pieza que toca el dinero físicamente, la única que ve la cara de la víctima, la única que sabe con certeza qué negocios están pagando, cuáles se atrasan y cuáles están resistiendo. Es la conexión física entre la pandilla y la calle. Y por eso mismo es la posición más peligrosa de todas, porque es la única persona a la que la víctima puede reconocer, describir y señalar con nombre, estatura, voz, ropa y cara dentro de una sala de juicio. Todos los demás son sombras. El cobrador es un rostro. Y ese fue el error fatal de toda esta historia. Ella era la única persona de esa estructura a la que aquel comerciante podía identificar sin la más mínima duda. Y aún así, durante semanas, ese hombre tuvo un problema mucho más grave que identificarla: encontrar la forma de denunciar sin que su propia denuncia terminara destruyendo a su hijo. Piénsalo bien, porque este es el nudo más cruel de todo el caso. Si él denunciaba, activaba un proceso, y si esa mujer llegaba a enterarse de que existía un proceso, ¿qué le impedía cumplir su amenaza esa misma tarde? Nada, absolutamente nada. Una acusación falsa no cuesta dinero, no cuesta tiempo, no requiere permiso de nadie y no deja rastro. Ese comerciante estaba metido dentro de una trampa diseñada con una precisión diabólica. Una trampa donde denunciar era exactamente igual de peligroso que quedarse callado. Y por eso pagó. Reunió una parte del dinero esa misma noche, revolviendo cajones, vaciando lo poco que tenía guardado, pidiendo prestado sin poder explicarle a nadie para qué, y al día siguiente se lo entregó. No fue cobardía. Fue un padre comprando tiempo. Cada dólar que entregó fue un día más que su hijo pasó durmiendo en su propia casa. Una semana después, ella volvió por el resto. Y ese hombre entregó lo que faltaba. Ese segundo pago es el momento exacto en el que todo cambió. Aunque en ese instante nadie lo notara, porque al entregar ese dinero, el comerciante confirmó con sus propios ojos lo que ya sospechaba: que esto no tenía final, que no era una cuota única, que iban a volver el mes siguiente y el otro, hasta que él cerrara el negocio o se quebrara del todo. Y ahí hizo el cálculo más doloroso que puede hacer un padre en este mundo. Entendió que el riesgo de denunciar era enorme, sí, pero que el riesgo de no denunciar era infinito, porque si seguía pagando la amenaza sobre su hijo, no desaparecía jamás. Simplemente se renovaba cada mes, para siempre. Y ahí ese hombre tomó la decisión más peligrosa de su vida, sin tener ni idea de lo que estaba a punto de activar. Denunció, sin protección, sin contactos, sin plan de salida, sin poder mudarse ni cerrar el negocio, sabiendo que a la mañana siguiente iba a tener que abrir el mismo local en la misma calle del mismo barrio y sonreírle a los mismos clientes, como si nada hubiera pasado. Y en el instante en que esa denuncia entró al sistema, empezó la parte que el público nunca ve, la que no sale en las fotos ni en los comunicados. Porque una denuncia por sí sola no condena a nadie, absolutamente a nadie. Lo que empezó ese día fue una carrera contrarreloj para convertir el testimonio aterrorizado de un hombre común en un caso capaz de resistir de pie dentro de una sala de juicio frente a una defensa entrenada para destrozarlo. Y esa carrera no duró semanas, duró años. Había que reconstruirlo todo con precisión quirúrgica. La fecha exacta de la primera visita, las palabras exactas que ella usó, no parecidas exactas, la cantidad exacta que exigió, la cantidad exacta que se entregó, el lugar de cada entrega, el día de cada entrega, la forma de cada contacto. Y por encima de todo eso, la pieza más difícil: demostrar que aquella mujer no era una oportunista, usando un nombre prestado para asustar, sino que efectivamente estaba vinculada a la estructura que decía representar. Allí está la diferencia entre una amenaza y un delito grave. Establecerla como perfilada del barrio 18 Revolucionarios, Cancha Los Ángeles, Tribu a Popa, transforma el caso entero. Ya no es una mujer pidiendo dinero, es extorsión agravada, cometida desde dentro de una estructura criminal. Eso multiplica los años y abre el segundo expediente que hoy sigue pendiente sobre ella. Pero el dato que de verdad te va a impactar es cuánto tiempo tuvo que aguantar ese comerciante desde aquella mañana en el negocio hasta el día en que un tribunal la declaró culpable. 4 años.
4 años completos entre abril de 2022 y la sentencia. Y esos 4 años cuentan una historia por sí solos, una historia que casi nadie cuenta. 4 años en los que ese hombre siguió levantando la persiana cada mañana sin saber si alguien de la estructura había atado cabos, sin saber si el que entraba por la puerta era un cliente o alguien mandado a comprobar si él había hablado. 4 años mirando la cara de cada desconocido que cruzaba el umbral. 4 años sosteniendo su versión sin contradecirse una sola vez, porque una inconsistencia mínima habría hecho caer el caso entero y lo habría dejado expuesto para siempre. La justicia en estos casos no es rápida, ni espectacular. Es lenta, es agotadora y depende por completo de que la víctima aguante hasta el final sin quebrarse. Y aguantó. Cuando por fin llegó el juicio, la representación fiscal llevó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador prueba documental, prueba pericial y prueba testimonial. Todo lo construido durante esos 4 años, puesto sobre una mesa delante de ella. El tribunal la declaró culpable de extorsión agravada y le impuso 10 años y 6 meses de prisión, más una responsabilidad civil de $2,000 a favor de la víctima. 10 años y medio, contados desde aquel día en que entró tranquila a un negocio pensando que aquel hombre asustado nunca en la vida iba a abrir la boca. Se equivocó de la peor manera posible. Pero esta historia todavía no ha terminado, porque falta lo más importante de todo. ¿Qué pasó realmente con el hijo de ese comerciante? ¿Qué le espera a ella ahora dentro del segundo proceso que tiene abierto? ¿Y por qué las autoridades creen que este caso puede terminar arrastrando a mucha más gente de la cancha, Los Ángeles de la que nadie imagina? Empecemos por lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué pasó con el hijo de ese comerciante? Porque durante todas esas semanas, ese muchacho vivió una vida completamente normal, sin tener ni la más remota idea de que su nombre estaba siendo usado como moneda de cambio a pocos metros de donde dormía cada noche. Salía por la mañana, volvía por la tarde, se sentaba a cenar con su padre, y su padre lo miraba desde el otro lado de la mesa, sabiendo que bastaba una sola acusación de aquella mujer para que ese muchacho no volviera a sentarse ahí nunca más. Imagina el peso de eso. Imagina mirar a tu propio hijo todas las noches calculando en silencio cuánto dinero necesitas juntar para que siga siendo libre una semana más. Ese hombre no perdió solo su dinero, perdió la capacidad de mirar a su hijo sin sentir terror. Y lo más impresionante de todo es que jamás se lo contó. Nunca cargó con eso completamente, solo para no destruirle la vida al muchacho con un miedo que no le correspondía. Y aquí está el detalle que le da la vuelta a toda esta historia. Esa amenaza nunca se cumplió. Ese muchacho nunca fue detenido. Nunca hubo una acusación en su contra. Nunca apareció su nombre en ninguna lista. Porque aquella mujer estaba haciendo exactamente lo mismo que hacía cuando decía venir en nombre del barrio 18. Usar el miedo de otros como si fuera un arma cargada. El terror no venía de lo que ella podía hacer realmente, venía de lo que el comerciante creía que ella podía hacer. Ese era todo su poder, un poder prestado, sostenido por un hombre y por el pánico de un padre. Y cuando ese padre finalmente denunció, cuando decidió dejar de creer, esa arma se descargó de golpe y quedó reducida a lo que siempre fue. Palabras dichas frente a un mostrador por alguien que apostaba todo a que la víctima jamás iba a abrir la boca. Pero eso abre otra pregunta que las autoridades se llevan haciendo desde el primer día. ¿Ese comerciante fue el único o hubo más negocios pagando exactamente lo mismo en ese sector de Apopa? Y la respuesta honesta es que un cobrador jamás tiene una sola víctima. Nunca. No funciona así, no ha funcionado así jamás en ningún territorio de este país. El que cobra tiene una ruta. Y una ruta significa varios negocios, varias fechas, varios pagos escalonados a lo largo del mes. Por eso, una sola denuncia como esta vale muchísimo más de lo que parece. Porque cuando la fiscalía documenta el método exacto de una persona, la hora a la que se movía, la forma en la que entraba, las palabras que usaba, la manera en la que exigía las entregas, ese método se convierte en una huella. Y esa huella se puede comparar con otras denuncias, con otros expedientes, con otros comerciantes de la misma zona que llevaban años callados. Un caso deja de ser un caso y se convierte en una llave. Por eso las autoridades consideran que este expediente puede terminar arrastrando a mucha más gente de la cancha a Los Ángeles, porque cada comerciante de ese sector que vea esta condena entiende de golpe dos cosas que antes no tenía claras.
Primero, que sí se puede denunciar y llegar hasta el final. Y segundo, que si otro ya habló y sobrevivió, el silencio dejó de ser la única opción de supervivencia. Eso es lo que realmente rompe una estructura de extorsión. No es un operativo espectacular con helicópteros, es un comerciante hablando, y después otro más. La renta solo funciona mientras todos creen que están solos. En el segundo en que uno demuestra que no lo está, el sistema entero empieza a agrietarse desde abajo. Y eso nos lleva directo a lo que le espera a ella ahora, porque esos 10 años y medio son solamente la primera parte de su condena, porque ella tiene un segundo proceso penal abierto por agrupaciones ilícitas. Precisamente por estar perfilada como pandillera del barrio 18 revolucionarios de la cancha Los Ángeles, tribu Apopa. Y hay que entender la diferencia entre los dos expedientes, porque es enorme. El primero la condenó por un hecho concreto: entrar a un negocio en abril de 2022 y exigir dinero bajo amenaza. El segundo no juzga un hecho, juzga una pertenencia, juzga formar parte de una estructura criminal, con todo lo que eso implica. Son dos cosas completamente distintas, con dos condenas distintas, que se suman una encima de la otra. Y en El Salvador, el delito de agrupaciones ilícitas, cuando se aplica sobre alguien vinculado a una estructura de este tipo, no es un trámite menor ni una formalidad. Es decir, esa mujer que entró tranquila a un negocio, pensando que un comerciante asustado nunca iba a hablar, hoy no enfrenta una condena. Enfrenta un proceso judicial que puede seguir creciendo. 10 años y 6 meses ya firmes por extorsión agravada, $2,000 de responsabilidad civil a favor de la víctima y un segundo expediente esperándola, y todo eso se lo debe a una sola decisión que ella tomó frente a un mostrador: escoger como víctima a un padre y amenazarlo con lo único que ningún padre puede tolerar. Si le hubiera pedido el dinero y se hubiera ido, quizá ese hombre habría seguido pagando en silencio durante años, como han hecho tantos, pero tocó a su hijo, y ahí perdió. Lo que casi nadie ha analizado es por qué precisamente ese tipo de amenaza se volvió tan común, y esa respuesta dice mucho más sobre este país de lo que parece. Porque cuando la fuerza dejó de funcionar, las estructuras cambiaron de arma. Durante años, la extorsión en El Salvador se sostuvo sobre la violencia directa y sobre el control absoluto de las calles. Cuando ese control se les fue de las manos, cuando ya no podían mandar a 3 sujetos armados a pararse frente a un negocio sin que los detuvieran en el camino, tuvieron que buscar otra forma de doblegar a la gente. Y encontraron una mucho más barata, mucho más silenciosa y mucho más difícil de rastrear: el miedo administrativo. Una llamada, un nombre, una acusación. Nada que se pueda ver en una cámara, nada que se pueda encontrar en un registro, nada que deje casquillos en el piso. Solo una frase dicha en voz baja, frente a un mostrador. Y esa mutación es exactamente lo que convierte este caso en algo mucho más grande que una condena individual, porque demuestra que las estructuras no desaparecen de un día para otro. Se adaptan, se disfrazan y buscan la grieta. Mandaron a alguien que no levantaba sospechas, usaron una amenaza que no dejaba pruebas físicas, escogieron a una víctima que tenía todo que perder, diseñaron la extorsión perfecta. Y aún así, fallaron por la única razón que ninguna estructura criminal ha logrado nunca controlar: la decisión de una persona común, de dejar de tener miedo. Y ahí está lo más impresionante de toda esta historia, algo que casi nadie ha dicho en voz alta sobre este caso. Porque el verdadero protagonista de este video no es ella, nunca lo fue. El verdadero protagonista es un comerciante de Apopa cuyo nombre nunca vas a conocer, cuya cara nunca vas a ver, y que probablemente hoy está atendiendo su negocio como si nada, sin que ninguno de sus clientes tenga la más mínima idea de lo que ese hombre hizo. Aguantó 4 años, sostuvo su declaración sin quebrarse una sola vez. Volvió a abrir su local cada mañana en la misma calle, sabiendo que cualquiera que entrara por esa puerta podía venir a comprobar si él había hablado, y todo eso lo hizo sin protección, sin recompensa y sin reconocimiento público. Una condena de 10 años y 6 meses no la firmó solo un tribunal, la firmó mucho antes un hombre común que decidió que su hijo no iba a vivir bajo amenaza el resto de su vida. Y por eso este caso importa más de lo que su titular sugiere, porque detrás de cada cifra, de cada sentencia y de cada comunicado hay una historia como esta. Alguien que pagó llorando, alguien que calculó,
alguien que tuvo miedo y aún así caminó y habló. Yancy Anabel Lemus de Yule está condenada a 10 años y 6 meses de prisión. Debe responder por $2,000 y todavía tiene un proceso pendiente por agrupaciones ilícitas. Ese es el final para ella. Pero para el sector donde operaba, esto puede ser apenas el comienzo. Y si te quedaste hasta aquí, es porque este tipo de casos te interesa de verdad. Así que no cierres todavía. En la pantalla te está apareciendo el siguiente video, donde te cuento otro caso que terminó de una forma que absolutamente nadie vio venir. Dale play y seguimos.